Bien, amigos, disculpen, tuvimos un pequeño problema de conexión, pero no pasa nada. Aquí estamos nuevamente, compartimos pantalla y ya está. Ok, vamos para allá. Aquí está nuestro material. Perfecto. Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, estábamos señalando que, como bien nos indica este párrafo, hay un conjunto de condiciones que deben cumplirse para que un grupo de oraciones sean consideradas texto, ¿no? Ok, entonces, para entender esto mejor, como siempre, nos ayudan los ejemplos. Así que aquí les traigo un modelo de texto. Dice, el asno doméstico proviene de África. De entre los animales domesticados importantes del viejo mundo, solo comparten esta característica el gato y tal vez algunas especies de vacas. Desciende del asno salvaje que vivía en los áridos prados del norte del continente. El asno, que fue domesticado hace cerca de 5.000 años en el Valle del Nilo, se extendió rápidamente hacia Oriente en Asia. Los asnos, también conocidos como burros, se utilizan sobre todo como animales de carga o como monturas. Son especialmente abundantes en el cinturón seco que rodea el mar Mediterráneo y se extiende a través de la península arábiga y la parte occidental de Asia hacia China. También existe una colonia importante de asnos domesticados en América del Sur y Centroamérica. Además, los desiertos de Norteamérica y el campo australiano están poblados por manadas salvajes. Tanto el caballo como el asno participan en el engendramiento del mulo, fruto del cruce entre una yegua y un asno macho, y del burdégano, fruto del cruce entre un asno hembra y un caballo macho. Los mulos y los burdéganos tienen fama de resistir más y de ser de paso más firme. Son estériles, así que no pueden reproducirse, y todos los ejemplares que existen nacen de caballos y asnos. Interesante. ¿Tú sabías todas esas cosas sobre el burrito? Bueno, yo no tenía tan claro antes de leer este texto, pues, por ejemplo, el origen del burro. ¿Qué sabía yo del burro? Pues que es un animal que todo el mundo le dice que es terco, ¿no? Sabía que se parecía a un caballo. ¿Qué más sabía del burro? Pues que se le considera tonto y por eso a los niños que no hacen bien sus tareas o algo antes, ahora ya no, se les decía burros. Entonces, ¿qué estoy haciendo en esta última parte? Estoy recordando mis conocimientos previos. O sea, estoy recordando lo que yo sé del tema que está tratando aquí la lectura. Eso es una buena práctica que se puede hacer siempre cuando te enfrentas a un texto. Claro, a veces te enfrentas a un texto del que no tienes ni idea. Pues bueno, es igual una oportunidad bonita de aprender. Pero cuando sí tienes algún conocimiento previo, es importante recordar eso para entender mejor y relacionarte mejor con el texto. Y eso no nos quita la sorpresa por lo nuevo que vamos aprendiendo. Como puedes ver aquí, en esta parte, ¿de acuerdo? El burro dice que participa del engendramiento del mulo. Y mira mi ignorancia, porque yo pensaba que decir asno o decir mula o mulo era lo mismo. Eso yo no sabía. Ahora ya sé que el mulo es el fruto del cruce entre yegua y asno macho. O sea, una yegua, que es la hembra del caballo, se cruza con un burro y el fruto es entonces un mulo. ¿Ok? Interesante. Texto. Dice, es la idea más general del texto. Se encuentra formando parte de la idea principal. Se suele presentar a manera de frase nominal que tiene por función presentar el asunto a desarrollar. El tema responde a la pregunta, ¿de qué o de quién trata el texto? Gramaticalmente, el tema es el sujeto del cual se predica a lo largo del discurso textual. Esto es importantísimo. A veces, cuando uno está revisando, hola Naldi, a veces cuando uno está revisando un texto, le dicen, ¿no? O, por ejemplo, tú leíste un libro y te preguntan, oye, ¿y lo que leíste de qué trató? ¿Y ese libro de qué trata? Ya, entonces, ante esa pregunta, lo que me están pidiendo es precisamente cuál es el tema. En esencia, lo que te piden es el tema de lo que tú estás revisando o leyendo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a ti te preguntan el tema, la mejor respuesta, hola Naldi, ¿se me escucha?
Espero que sí. Cuando a ti te preguntan por el tema de un texto, te están preguntando precisamente por el sujeto. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el tema de este texto, pues entonces yo podré responder que el tema es el asno o el tema es el burro. Entonces, ¿cómo es que yo puedo saber que se está hablando del asno o del burro? Mira lo que va a pasar. Primero, el texto empieza hablando del asno. O sea, si recordamos las clases de lenguaje, en esta oración, el sujeto es el asno o el asno doméstico. ¿De acuerdo? Y luego todo el texto o menciona o repite la palabra asno o se refiere a él. Acá vuelve a repetir asno. ¿De acuerdo? No contento con eso, la siguiente oración también repite asno. Hasta ahí van tres. Y en la cuarta oración, asno. Y en la quinta oración, no dice asno, pero oye, ¿a quién se refiere cuando dice que son especialmente abundantes en el cinturón, bla, 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 bla? Pues al asno. Entonces, para no hacer tan largo el cuento, todo el texto me está hablando acerca de los asnos. Entonces, cuando a mí me preguntan de qué habla el texto, pues la mejor respuesta que yo puedo dar es en efecto el asno. ¿Cuál es el tema de tu texto? El asno. ¿Ya está? El tema es lo más sencillo que puedes decir de un texto. El resumen máximo es el tema. Y luego del tema sigue el título, que vamos a ver en un ratito. Entonces, aquí me dicen, ¿cuál es el tema del texto? Yo tengo que elegir cuál es el tema. A ver, si el tema acá era el asno, vamos a ver en estas pequeñas lecturas, pues, cuál es el tema. A ver, texto número 1. Dice, un mercader de Bagdad envió a su sirviente al mercado a comprar provisiones. Cuando el sirviente regresó, estaba pálido y temblaba. En esas condiciones le dijo a su patrón, Señor, ahora que estuve en el mercado, fui empujado por una mujer en medio del gentío, pero cuando me di vuelta, vi que era la muerte la que me empujaba. Ella me miró e hizo un gesto amenazante. Ahora, por favor, dame tu caballo y me iré lejos de esta ciudad y así escaparé a mi destino. Me iré a Samarra y la muerte no me encontrará. El mercader entonces procedió a darle su caballo más veloz. El sirviente se montó en él, le hincó las espuelas en los costados y se fue galopando lo más rápido que podía. Entonces el mercader se fue al mercado y vio a la muerte parada entre el gentío. Y se le acercó y le dijo, ¿por qué le hiciste un gesto amenazante a mi sirviente esta mañana? No fue un gesto amenazante, le respondió ella. Fue solo un gesto de sorpresa. ¿De sorpresa? Preguntó el mercader. Sí, respondió. Estaba asombrada de ver a tu sirviente todavía en Bagdad, ya que tenía una cita con él esta noche en Samarra. Ah, qué bonito cuento. Qué bonito cuento. Este cuento ha sido narrado varias veces y con distintas versiones. La que acabamos de leer me parece que es la que corresponde a Jorge Luis Borges, escritor argentino. Pero Jean Cocteau hace como 50, hacía casi como 100 años, también contaba una versión de este cuento. Y antes que él, una parecida está en Las Mil y una Noches, y así por el estilo. Entonces, es un cuento clásico. Simpático, ¿no? Simpático, ¿qué te parece? Entonces, vamos ahora a lo que nos piden, porque está bien, la literatura hay que disfrutarla, hay que gozarla, pero aquí estamos para tratar el tema de comprensión de lectura. Entonces, acá, recuérdalo, me están pidiendo el tema. Me están pidiendo el tema. Y como me están pidiendo el tema, ok, como me están pidiendo el tema, yo tengo que recordar esto de aquí.
¿Te acuerdas? El tema es aquel sujeto, aquella cosa que más se repite constantemente. Pero ¿qué pasa? Que este es un texto narrativo, ¿de acuerdo? Entonces, los textos narrativos pues son particulares, ¿no? No son como los informativos que vimos hace un ratito. O sea, en el texto anterior, la intención del autor era presentarte información sobre el burro o sobre el asno. Entonces, ahí no había vuelta que darle, el tema era el asno. Y aquí, ¿cuál podrá ser el tema? Bueno, pues lo primero, lo primero que podemos hacer, lo primero que podemos hacer respecto a esto del tema es usar algo parecido a lo que veíamos hace un ratito más arriba. Si yo tomo como tema la repetición de sujetos, ¿de acuerdo? Lo que yo voy a ver es que la palabra mercader se repite muchas veces. Y es el mercader eh, el que aparece mencionado al inicio y aparece también mencionado al final. Pero ¿y acá cuál será un personaje más importante? ¿Será el mercader? ¿Será el sirviente? ¿Será la muerte? ¿De acuerdo? Es más, te cuento algo. En algunas versiones, este cuento tiene un título que es el siguiente: El gesto de la muerte. El gesto de la muerte. Pero ese es un título, ¿no? Aquí me están pidiendo un tema. Si uno se pone a pensar en qué podría darnos a entender este cuento, pues las opciones no son muchas. A ver, por un lado, que la muerte es inevitable, ¿verdad? O sea, en el cuento, ¿qué pasa? Que este sirviente le pide el caballo a su jefe y viaja a otra ciudad precisamente para evitar que la muerte se lo lleve. Pero no funciona, porque la muerte justamente lo va a matar en el mismo lugar donde él cree que va a ser salvado. Entonces, en sí, la historia nos habla de la muerte. Por lo tanto, el tema podría ser la muerte. ¿Ok? Escoger un tema en un texto narrativo es un poquito más complicado, porque a ver, yo te he dicho que a mí me parece, o yo interpreto que aquí la historia nos da a entender que la muerte es inevitable. Sin embargo, alguien podría verlo de otra manera y decir, bueno, que no sé, pues que los sirvientes son muy tontos, ¿no? O algo así. Entonces, siempre es opinable, cosa que no sucede con este tipo de textos. Aquí el tema es el asno. No, no hay forma humana de que alguien diga que el tema es otra cosa. Acá el tema es el asno y punto. Ok, vamos con el segundo texto. Dice, un hablante instruido sabe hablar de un modo distinto según sea la persona con quien habla o la que escribe, y según las circunstancias en que se expresa. Una carta familiar tiene distinto tono que la dirigida, por ejemplo, al director del centro en que estudiamos. Un representante de productos farmacéuticos no habla lo mismo jugando al dominó con sus amigos que explicando a un médico las propiedades de un nuevo fármaco. Esas diversas modalidades idiomáticas que el hablante instruido emplea según sean los destinatarios de registros es la señal de un aceptable dominio de la lengua. Por el contrario, utilizar siempre el mismo registro puede ser puede ser síntoma de pedantería cuando alguien se expresa muy cultamente con todo el mundo, o de clarísima incultura. Si se emplea aquel registro porque es el único que se conoce, a ese idioma inmóvil, porque el hablante está falto de recursos para variarlo, es a lo que suele denominarse idioma vulgar. Cuando una persona se expresa siempre con términos y con giros vulgares, porque no puede hacerlo de otro modo, revela una deficiente escolarización. Posee un solo registro. Pero un hablante instruido no debe prescindir de los registros coloquiales y vulgares, siempre que los emplee en el momento adecuado y siempre que sea capaz de alternarlos con otros más elaborados.
Ya está todo estudiado. Si ustedes recuerdan la clase que tuvimos de lenguaje hace poco, ahí hablábamos de los idiomas y hablábamos de los dialectos y hablábamos también de los niveles del habla. Entonces habíamos visto que existía un nivel estándar o coloquial, que había un nivel subestándar o vulgar y que había un nivel superestándar o culto separado, ¿no? Entonces, ya que existen esos tres niveles, el texto viene a decir algo semejante a lo que ya habíamos mencionado en su momento en la clase de lenguaje. ¿A qué me refiero? Que los niveles de lenguaje existen y estos niveles de lenguaje no es que, o sea, no se trata de que uno utilice uno únicamente todo el tiempo. Tenemos uno que sirve para casi todo, que es el estándar, que es el que estamos usando ahorita al momento de comunicarnos, ¿no? Es un lenguaje correcto en el que no abusamos de los términos cultos, pero tampoco hablamos pues groserías o lisuras, como debe ser. Em, y la escuela y tu educación te permite alcanzar un nivel de lenguaje culto o superestándar, ¿verdad? En el que puedes hablar de arte, de literatura, de tu profesión, etcétera. Y la calle, ¿verdad? Porque de eso no te lo enseña la escuela, la calle te enseña, y a veces las canciones y cierto tipo de cultura, pues te enseña el nivel vulgar de la comunicación. Entonces, lo que sostiene, la idea que defiende este texto, ¿de acuerdo? Es un texto argumentativo porque está defendiendo una idea, ¿de acuerdo? La idea que defiende creo que puede resumirse aquí. Un hablante instruido no debe prescindir de los registros coloquiales y vulgares siempre que los emplee en el momento adecuado y siempre que sea capaz de alternarlos con otros más elaborados. Incluso al inicio nos dice algo que va más allá, que es aún más completo. Un hablante instruido sabe hablar de un modo distinto según sea la persona con quien habla o la que escribe, y según las circunstancias en que se expresa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú hablas pues con un profesor, por ejemplo, o con alguien de tu colegio, seguramente lo mejor será utilizar el lenguaje estándar, el lenguaje de toda la vida, de todos los días, un lenguaje comprensible, sencillo, claro para aquello que tú deseas comunicar. ¿De acuerdo? Cuando tú seas profesional y estés hablando con tus colegas, pues seguramente estarás utilizando un nivel de lenguaje mayor, que será el superestándar. Y por el contrario, hay ocasiones en donde uno utiliza el lenguaje vulgar. Oye, el lenguaje vulgar no es que haya que satanizarlo, no es que sea malo usarlo. Lo malo es usarlo a cada rato. Lo malo es usarlo exclusivamente para todo. ¿De acuerdo? Es como que, por ejemplo, uno de vez en cuando puede hablar lisuras, pero o sea, yo no puedo ir con mis hijos y comenzar a hablarles así de buenas a primeras con lisuras. Eso no está bien. No es el momento ni la ocasión para usarlas. Si yo voy a pedirle algo a mis jefes en el trabajo, pues tampoco, ¿no? No va bien, no queda. Pero a ver, si uno está caminando tranquilo por la calle y de pronto aparece un salvaje ladrón y a uno le arrancha algo y se va corriendo. Uno no le va a decir, pues, oye, papito, ¿por qué me robas? No, o sea, uno le nace gritarle algo feo, algo fuerte, de repente una lisura. Y cuando lo haga, nadie va a poder decirle, oye, pues oye, no hables así, ¿no? Porque justamente una de las razones para hablar con lisuras o con groserías, pues es lo que nace de la cólera. ¿De acuerdo? Uno tiene que saber controlarse, sí, pero hay situaciones donde eso pasa. O pongamos otro ejemplo, digamos que tú estás clavando un clavito en tu casa y de pronto con el martillo, ¡pa!, te das un súper golpe en el dedo. Seguramente lo que te va a salir es pues decir una grosería y bueno, pues es comprensible porque el dolor puede hacernos eso, ¿no? Entonces, en suma, no se trata de que uno utilice un solo registro, sino que uno puede alternar en los tres dependiendo de en qué ocasión los utilice. Eso es lo que dice el texto, ¿ok? Eso dice el texto. Ahora vamos a lo que importa a esta clase, al tema. ¿Cuál es el tema de esto que hemos hablado aquí? O sea, ¿de qué trata este texto? A ver, amiga Flor, ¿alguna idea?
Si arriba dijimos que este texto hablaba de la muerte, y si más arriba dijimos que este texto, su tema era los asnos, aquí, ¿cuál crees tú que es el tema? Flor, ¿me escuchas? Flor, parece que no me escuchas. Ya, ahí estás, ahí estás. Ya, ok. Entonces, Flor, si me escuchas, ¿alguna idea respecto de qué podemos poner como tema de este texto? ¿De qué me está hablando este texto? Ya, ok, ahí tienes una idea importante del habla, de los hablantes, ok. Entonces, me gusta lo que has puesto. Una posibilidad puede ser el habla y otra puede ser, pues, los hablantes, ¿no? Los hablantes. Ya si vamos más allá, pues entonces podemos ver que este texto nos habla justamente de cómo es que una persona puede hacer uso del habla, de su habla personal. Entonces, en distintos niveles, etcétera. Y decíamos que el texto defiende esta idea de que está bien utilizar distintas formas de expresarnos, distintos niveles del lenguaje para hablar, no solamente uno. Así como es fastidioso que una persona solamente se exprese utilizando lenguaje vulgar, pues también uno queda mal si de pronto quiere comenzar a impresionar a todo el mundo usando solamente palabras muy difíciles, ¿no? Entonces, no queda bien, no gusta. Ok, mira, acá tenemos un texto chiquitito. Dice, resume cada unidad informativa, cada párrafo en una línea y al final escribe el tema. Entonces acá nos dan un texto un poco más largo y nos dicen que hay que tratar de resumir cada uno de estos párrafos en algo muy chiquito. Este es un ejercicio que nos sirve justamente para poder encontrar la sustancia. ¿De acuerdo? Esto es como encontrar el caldito maíz, el cubito maíz, ¿no? Ese cubito que por sí solo contiene un montón de sabor para toda una sopa, pues es algo parecido. Acá yo tengo un párrafo que tiene 3 líneas. Entonces, lo que me piden es que yo ponga todo esto en una línea. A ver, por más sorprendente que parezca, los descubridores de casi cualquier criatura antropoide, o sea, con forma de hombre, fósil, se han apresurado siempre a anunciar el hallazgo de pruebas concomitantes, o sea, clarísimas, de canibalismo. Luego, en la mayoría de los casos, los colegas del descubridor declaran insuficiente la demostración, que queda así fuera de debate. ¿Ok? Entonces, acá se nos dicen dos cosas importantes. Primero, que cada vez que aparece un nuevo fósil, un nuevo tipo de hombre, los investigadores dicen, ah, este era caníbal. Ah, su gente era caníbal. Pero luego dice que casi siempre cuando eso sucede, los colegas del descubridor dice que eso es, eh, que eso no está claro, que eso no es así, que no hay pruebas suficientes para demostrar eso que esa persona está diciendo.
y por lo tanto la discusión queda fuera de debate. Entonces, en sí, ¿qué nos está diciendo este texto? Cuando dos personas no se ponen de acuerdo, lo que decimos es, hay, digamos, eso pues, ¿no? Desacuerdo en las opiniones sobre el canibalismo en los antropoides. Antropoides. Ahí está. Hay desacuerdo en las opiniones sobre el canibalismo en los antropoides. Una sola línea y con letra grandota, pero en esencia está diciendo lo que está ahí más arriba. Antes de continuar, vamos a tomarle una capturita de pantalla a nuestra clase. Ok, vamos a ponerlo como clase 15. Y está. Listo, continuamos. Segundo párrafo. Los simios antropomorfos africanos australopitecinos, el hombre de Pekín, Homo erectus, el de Neandertal y el de Cro-Magnon fueron considerados por quienes lo descubrieron aficionados a la carne de sus prójimos. Se ha discutido durante años si nuestros antepasados se comían unos a otros o si la espeluznante interpretación habitual arroja más luz sobre la mente de los antropólogos que sobre el canibalismo prehistórico. Mira, por aquí el texto raya un poquito con la ironía. Mira, dice, si la espeluznante interpretación habitual, o sea, sobre si el canibalismo que supuestamente encuentran, dice, arroja más luz sobre la mente de los antropólogos que sobre el canibalismo prehistórico. O sea, esas ideas serán más, ideas de los descubridores, ¿de acuerdo? Si serán más ideas de los descubridores o si por el contrario serán pues verdaderas evidencias, verdaderas pruebas de que estos seres eran en efecto caníbales. Eso es lo que está en discusión. Entonces, ¿cómo resumimos este párrafo? Vamos a intentar hacer un pequeño resumen. Ujú. Mira que este texto empieza con un ejemplo. Los ejemplos son útiles, nos sirven para comprender las cosas. Sin embargo, los ejemplos no siempre, digamos, o casi nunca contienen lo esencial de un texto. Bien, entonces, ¿cuál puede ser el tema? Decíamos que no es buena idea tomar por caso los ejemplos. Entonces, nos ayuda más la segunda oración. Entonces, está en discusión, más o menos lo mismo de arriba, ¿no? Está en discusión si los eh, mm, simios antropomorfos, uy, algo pasó, ahí está, simios antropomorfos eran caníbales o no. Dentro de este o no está la otra teoría, que los antropólogos sean los que están alucinando todo. Dice, Robert Broom y Raymond Dart, los paleontólogos sudafricanos, descubridores de muchos fósiles de australopitecos, pensaban que los huesos magullados y los cráneos perforados demostraban que descendemos de un simio predador, que no se detenía ante los miembros de su propia especie. Entonces, ¿quiénes son los que defienden la idea de que sí? Vamos a poner sus apellidos, que es lo usual en los textos científicos. Broom y Dart, los paleontólogos, bla, 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 pensaban, bla, 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 demostraban que descendemos, ya, entonces, consideraban
que descendemos de un simio predador, y oído la música, dice que no se detenía ante los miembros de su propia especie, o sea, ante otros simios, o sea, comía a los miembros de su propia especie. Entonces, ¿qué era? Pues era caníbal. Simio predador caníbal. Y ya está, de esa manera resumimos lo que estaba en el parrafito anterior. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, lo que hacemos al resumir es de alguna manera demostrar que estamos comprendiendo la esencia del texto anterior. ¿De acuerdo? Esto ya es un ejercicio importante de comprensión de lectura. Último párrafo para poder continuar con los demás ejercicios. Dice, algunos años más tarde, el profesor Franz Weidenreich colaboró en la excavación de los restos del Homo erectus, el hombre de Pekín, en una cueva en China y observó que muchos cráneos estaban magullados por la base. Concluyó que aquella gente se comía el cerebro de sus compañeros, pero luego cambió de idea. En diversos momentos, otros expertos han pintado con el mismo color negro tanto al hombre de Neandertal como al primitivo Homo sapiens. Ya, pero muy fácil que te lo diga de frente. A ver, cranea, piensa. ¿Qué podemos poner en esta parte? A ver, te doy un minuto. Vamos a ver. ¿Encontraron alguna respuesta? A ver si la que voy a escribir coincide con la que tú habías pensado. Algunos años más tarde, el profesor Frank colaboró en la excavación. Ya, igual, eso es un caso, es un ejemplo, ¿no? O sea, es lo que a él le sirve para sacar su conclusión. Entonces, aquí se habla del tal Weidenreich. Entonces, ahí está. Él, ¿qué concluyó? ¿Qué pensó? Dice que primero pensaba que ese fósil descubierto se comía el cerebro de sus compañeros, pero luego dice cambió de idea. En diversos momentos, otros expertos han pintado con el mismo color negro, ya. Entonces, Weidenreich y otros han pensado o han, digamos, considerado, porque luego cambiaron de opinión, como en el caso de Weidenreich, el canibalismo de los hombres primitivos. Pues muy bien, ahora que hemos revisado algunos párrafos de este texto y hemos entendido el sentido de encontrar estos pequeños resúmenes, pues pasamos ahora a un ejercicio un poquito más completo. Ok, entonces tenemos ejercicios de aprestamiento.
Subraya la idea principal y luego transcríbela de manera literal o equivalente. ¿De acuerdo? ¿Qué nos piden entonces? Que esto mismo que hemos venido trabajando con cada uno de los párrafos, este pequeño resumen de lo que trata el texto, ahora lo hagamos, pero con el texto completo, ya no párrafo a párrafo. Vamos a ver. Dice, durante casi 200 años después de la muerte de Newton, sus ideas representaron la más completa descripción del comportamiento físico de la materia en movimiento. Tan bien establecidas estaban sus leyes que los físicos creían que la futura investigación se dedicaría principalmente a la medida de varias constantes, como G en la ecuación gravitacional, con una exactitud cada vez mayor. Albert Michelson escribió, aunque no pueda asegurarse que en el futuro de la física no haya maravillas aún más sorprendentes que las del pasado, parece probable que la mayoría de los principios fundamentales están firmemente establecidos. Después llegó una explosión de nuevos descubrimientos que hicieron la ciencia del siglo XX tan emocionante como la del siglo XX, tan emocionante como la del siglo XVII de Galileo y Newton. La explosión se inició en 1890 y continúa en la actualidad. Los físicos hallaron que la masa de un cuerpo no es constante, sino que crece cuando aumenta la energía del mismo. Ahí está. Entonces, un texto que nos habla acerca de la física, ¿de acuerdo? Ha sido mencionado, además, el señor Newton, ¿verdad? Entonces, Newton es uno de los físicos más famosos de toda la historia, uno de los más brillantes posiblemente, ¿no? Comparable, ¿quién se le puede comparar? Pues Einstein, ¿no? Y muy pocos otros nombres en el mundo de las ciencias. Entonces, el texto en su primer párrafo me dice, oye, Newton ya inventó prácticamente todo, ya descubrió todo ya. O sea, ya más que Newton ya no, ya. Ok, la gente estaba convencida de eso, pero luego, desde el año de 1890, dice que hubo una explosión de nuevos descubrimientos. Entonces, la física se vuelve a convertir en algo simpático, en algo interesante. Dice, los físicos hallaron que la masa de un cuerpo no es constante, sino que crece cuando crece la energía del mismo. Entonces, ¿cómo puedo resumir estas ideas? Entonces, durante mucho tiempo se creyó que no se podría descubrir nada nuevo después de Newton. Pero esto cambió a fines del siglo XIX. Entonces, mira, date cuenta. Ahí puse Newton, Newton. Date cuenta. Hasta la coma, hasta acá, lo que he hecho es sintetizar la parte más extensa de este texto, que es el primer párrafo, ¿verdad? Dice ahí, durante casi 200 años, desde que se murió Newton, se creyó que nada nuevo se podría descubrir. Ya estaba todo ya, ¿verdad? Y luego, en la última parte del texto, en estos dos párrafos, nos dan a entender pues lo que está aquí. Eso cambió a fines del siglo XIX. 1890 para arriba comienza una serie de nuevos descubrimientos que hace la ciencia nuevamente pues emocionante. Ok, vamos a hablar ahora, vamos a resolver. Mira, ahora sí, ya comenzamos con la parte, digamos, con la parte de la clase que en donde vamos a ver una serie de ejercicios que se parecen mucho más a los ejercicios que uno ve regularmente cuando se enfrenta a un examen de admisión. ¿De acuerdo? Siendo así, entonces mira, tenemos acá, pocos son los afortunados que han oído hablar de la vaquita marina, Phocoena sinus, y poquísimos los que la han visto. Esta marsopa, perteneciente a la familia de los fiocénidos, parientes de los delfines, fue descubierta por la ciencia hace más de 50 años.
Se han realizado escasos estudios sobre ella en lo restringido de su hábitat, en las aguas del Alto Golfo de California, muy cerca de la costa de Baja California, México, y también en el delta del río Colorado, Estados Unidos. Y por lo difícil que resulta encontrarla viva. De ahí que solo es posible obtener ilustraciones basadas en la observación de ejemplares muertos. El único cetáceo endémico de México fue atrapado por primera vez accidentalmente en la década de 1950 por los pescadores de la Totoaba, Cynocion macdonaldi, en el Golfo de California, y con ello la comunidad científica empezó a conocerlo. Debido a su escaso valor comercial, las vaquitas terminaban abandonadas en las playas. Por otro lado, en los años 60 se declaró la veda total a la pesca de la totoaba. Actualmente, ambas especies están en peligro de extinción. Por ello, el gobierno mexicano y otros organismos internacionales han tomado acciones decisivas para la recuperación del cetáceo a través del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita. En 1993, el área de distribución de la marsopa vaquita fue declarada reserva de la biosfera Alto Golfo de California y delta del río Colorado. Ok, ahí termina, ahí termina nuestro texto. Entonces, veamos un poco de qué trata este texto. Yo creo que sí, comprendimos lo del inicio de este reconocimiento de tema, pues entonces me queda claro que estamos hablando de la vaquita marina. Todo el texto me habla de la vaquita marina. Entonces, lo único razonable que podemos decir sobre el tema es que este texto habla de la vaquita marina. Por lo tanto, su tema es la vaquita marina. No hay vuelta que darle. Pero mira que acá la pregunta que me hacen no es por el tema. La pregunta que me hacen es por el título. ¿Cuál sería el título más adecuado para este texto? Entonces, como ves, mira, acá me dan 5 opciones. Y en esas 5 opciones está contenida la palabra, o perdón, la frase vaquita marina, porque estamos hablando de la vaquita marina. Ahora, un título es un poco más extenso que un tema. En un título yo relaciono al tema con lo que se pretende con el desarrollo de ese tema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el texto podría ser titulado La vaquita marina y algo más. Por ejemplo, la vaquita marina y sus características. Ese puede ser un título. O también lo puedes decir al revés, las características de la vaquita marina. Y ya está. Ahí tienes tu título. Pero hay títulos más completos, más complejos, que tratan de caracterizar. O sea, oye, lo que estamos tratando de señalizar acá es que estamos tratando de ponerle un título a este texto. Si tú solamente le pones la vaquita marina, pues el título no dice mucho. O sea, leyendo ese título yo no sé bien qué cosa vas a decir de la vaquita marina. No sé si es un cuento sobre la vaquita marina. De hecho, si solamente pusieras la vaquita marina, hasta podría pensar que es un cuento y que no estás hablando de la especie que se llama vaquita marina, sino una vaca que vive en el mar o algo así. ¿Ok? Entonces no me da mucha información si solamente pones la vaquita marina. Entonces yo tengo que poner un título que me dé una idea más clara de qué voy a encontrar con el texto. Entonces, mira, ve, este primer párrafo me dice que la vaquita marina no es un animal muy conocido, fue descubierta hace 50 años, ya está. Segundo, no se ha estudiado mucho la vaquita marina. Su hábitat es muy restringido y además encontrarla viva es difícil. Ya, ok, sigue siendo entonces un animal raro, difícil de encontrar, etcétera. Dice que es un cetáceo endémico de México, o sea que solamente vive en México. Ok, o que aparece de México, ¿no? Aparece en México. Dice que en los años 70 se declaró la veda total la pesca de la totoaba. Ok, las vaquitas terminan abandonadas en las playas. Papam. Ya, ok. So, ¿cuál sería el título más adecuado?
La vaquita marina y su desarrollo en el Golfo de California y el delta del río Colorado. ¿Me dicen cómo se desarrolla la vaquita marina? No, no es este el título. En la B me dicen, la marsopa vaquita. Bueno, es una marsopa, sí. Hábitat restringido y recuperación de la especie. Este podría ser, ¿ah? Porque acá me dicen que el hábitat de la vaquita es restringido y que eso le trae una serie de problemas. Y también más abajo me dicen que el gobierno mexicano y otros organismos han tomado acciones para recuperar la especie que ya estaba en peligro de extinción. Así que podría ser. Solamente por si acaso miremos un ojo a las demás, a ver si hay una que nos convenza más. Dice, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita y la Reserva del Golfo de California. Oye, no, porque el tema principal no es el Comité Internacional para la Recuperación, bla, bla. El tema principal es la vaquita marina. Entonces no puede ser la C, porque si yo elijo la C estoy diciendo que el tema principal es el Comité Internacional y eso no es cierto. Cuarta, características, hábitat y limitaciones de la vaquita marina. Ah, me dicen características de la vaquita marina. Mm, oye, la verdad que no mucho, ¿no? O sea, yo sé que es una marsopa, o sea, que tiene como los canguros una bolsita acá donde lleva a sus hijos, pero no sé nada más, no sé cuánto mide, no sé qué cosa come, no sé de qué color es. O sea, así leyendo el texto no me alucino cómo es la vaquita marina. Entonces, muchas características de ella no me dan. De hecho, me da curiosidad. A ver, vaquita marina. Vamos a salir de la duda. Ahí está, mira qué bonita. A ver, ahí está. Esa es la vaquita marina. Qué linda, mira. Mira su carita. Parece un loro, ¿no? O algo así. Curioso, curioso el animalito. Por ahí que han hablado de la totoaba. A ver, la totoaba. Ah, mira, esto creo que hacía el asunto un poco confuso, porque a ver, por acá habría totoaba. Ya, dice, vamos a leer esta parte, ya que me ha dado curiosidad. Dice, el único cetáceo endémico de México fue atrapado por primera vez accidentalmente en la década de 1950 por los pescadores de la Totoaba. Ah, ya, no. Ahí sí se me está haciendo una diferencia clara entre la vaquita y la Totoaba. Y dice, y con ello la comunidad científica empezó a conocerlo. Debido a su escaso valor comercial, las vaquitas terminaban abandonadas en el río. O sea, las sacaban a la vaquita junto con el pescadito este, la totoaba, pero como no se comen a la vaquita, pues entonces las dejan ahí tiradas. Dice, por otro lado, en los 60 se declaró la veda total a la pesca de la totoaba y ambas especies actualmente están en peligro, tanto la vaquita como la totoaba. Ya quedó claro eso. Entonces no es esta, pues. Descubrimiento, estudio y conservación de la vaquita marina. Me dicen cuándo se ha descubierto, sí. No me señalan ningún tipo de estudio de la vaquita marina. Al contrario, me dicen que casi no se han realizado. Entonces, lo lógico aquí será marcar C de casa. Perdón, la B de beso, ¿no? Marsopa vaquita, hábitat restringido y recuperación de la especie. Respuesta B de beso. Ahora, más sencillo, ¿cuál sería la idea central del texto? ¿Cuál de estas oraciones resume la idea central del texto? Ojo, pestaña y ceja. Como han podido ver, ni el título ni el tema son oraciones. Son solamente frases, no tienen verbo. La idea central, por el contrario, siempre es una oración, es una afirmación o es una negación. Por lo tanto, es una oración completa, empieza con mayúscula, termina en punto y tiene verbo. Vamos a ver. El hábitat restringido y la poca difusión acerca de la vaquita marina son las causas por las que se ha prohibido su pesca. Mm, Puede ser, aunque me parece más un detalle que un resumen de todo el texto. Dice, la vaquita marina es el único cetáceo endémico de México que recibe el apoyo del gobierno y organismos internacionales para su recuperación. Dice que es el único
Mm, mm, no, no. O sea, dice que el gobierno lo protege y dice que es el único cetáceo endémico de México. Pero lo que no dice es que es el único animal al que protege el gobierno mexicano. O sea, que es el único cetáceo endémico que recibe esta protección. No dice eso el texto. La vaquita marina es un cetáceo poco conocido, de hábitat limitado y actualmente protegido por organismos internacionales debido a que es una especie en vías de extinción. Oye, me gusta esta alternativa, me gusta la C. Hasta ahorita me quedaría con la C, ¿no? Está resumiendo bien. No es muy conocido, tiene un hábitat limitado, también se dice eso en la lectura, y está protegido. Está como que resumiendo cada una de las partes de los párrafos. Vamos a ver la cuarta. El tardío descubrimiento de la marsopa vaquita no ha permitido suficientes estudios y por el contrario ha contribuido a que actualmente se encuentre en vías de extinción. O sea, aquí se está afirmando algo que el texto por lo menos no dice, que el hecho de que no se le haya estudiado mucho es una de las razones para que comience a extinguirse. Eso no es cierto. Al menos, si es cierto, el texto no lo dice. O sea, no porque no lo hayan estudiado mucho significa que ahorita se está extinguiendo. Se está extinguiendo porque se pescaba mucho la totoaba y este pescadito salía junto, este animal salía junto con la totoaba. E. La vaquita marina es una de las especies menos conocidas, pero más importantes en el área del Golfo de California y el delta del río Colorado. A ver. mm, Oye, si bien es cierto, todos los animales son importantes, ¿ya? No dice que la vaquita marina sea una de las especies más importantes en el Golfo de California. No lo dice. Entonces, aquí también esta oración está pecando de falsedad. Por lo tanto, nos volvemos a quedar con la alternativa C. Muy bien, espero que esta clase les haya sido de utilidad y conmigo será hasta el día sábado para nuestra clase de redacción y de lectura. Chao, chao.